Esto es Creative Lab, un podcast donde exploramos el mundo del marketing digital desde diferentes perspectivas. En cada episodio hablaremos de algún concepto clave del sector: publicidad, desarrollo web, redes sociales. Nuestros expertos e invitados se unirán a la mesa para conversar sobre cada tema, dando sus opiniones, contando curiosidades que quizás no sabías y abriendo un canal de comunicación con el público. Prepárate para compartir este momento con nosotros en Creative Lab, el podcast de SICOM. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Creative Lab. Hoy estoy aquí con Juan y con Lucía. Hola chicos. Y tenemos un tema que es muy interesante en comunicación, que es el storytelling. En marketing nos gustan los términos en inglés por algún motivo, pero como os habéis podido imaginar, storytelling pues significa contar historias, ¿no? Y se utiliza mucho en comunicación. No es nada nuevo, pero es verdad que últimamente, no sé vosotros, pero yo lo veo en todas partes, sobre todo entro en LinkedIn, veo cualquier post de la importancia del storytelling, etc. Entonces, bueno, hemos creído que es interesante y vamos a hablar de ello. Creo que una buena forma de empezar es ver a lo mejor qué tipos de storytelling hay, ¿no? Porque, pues por ejemplo, puede haber un storytelling, que ya luego me diréis si tenéis ejemplos o lo que sea, de cliente. Por ejemplo, la historia de un cliente. Y a mí el ejemplo que más me gusta son los últimos anuncios de Airbnb, no sé si los habéis visto. Pues son como, vas con tus amigos a un hotel y es una mierda porque al final todos estáis en la misma habitación, coméis allí, hacéis no sé qué, pues píllate un Airbnb, ¿no? Y esa me parece, pues por ejemplo, para empezar, una buena historia. No sé si vosotros habéis visto algún ejemplo más o algún tipo diferente de storytelling que queráis contar. Vale, pues que yo tengo ejemplos, pero más que de a cliente, de retención de audiencia, de cómo una sola persona puede llenar el contenido haciendo storytelling y hacer que te quedes de principio a fin viendo ese contenido, sea cual sea la red social, ¿no? Y esto me parece curioso resaltarlo porque muchas veces cuando piensas storytelling piensas en vídeo, piensas solo en igual un reel, un vídeo en YouTube, y es aplicable también, por ejemplo, a texto, a blogs, a newsletters, a Twitter, a hacer hilos en Twitter y también a directos en Twitch, por ejemplo. Y me parece muy curiosa la estrategia que sigue, por ejemplo, de Gref, de crear ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy, ¿no? Y vivir cada directo como una campaña que es un poco, creo que se llama la historia del héroe, ¿no? Me pongo un reto, intento hacer los pasos necesarios y cuando llega casi el final lo cumplo, ¿no? Después voy a jugar Fortnite y solo voy a usar botiquines, por ejemplo, no sé, un reto. Entonces le da ya ese valor a la historia. La gente se quiere ver a ver si lo consigue y ahí hace la retención. O sea, simplemente decir eso, que se puede aplicar no solo al típico vídeo de voy a contar una historia, empiezo, inicio, nudo, desenlace, sino que puedes darle vueltas y ser más creativo y aplicarlo a cualquier contenido que quieras crear. Claro, es que al escuchar contar una historia, todos sabemos lo que no es una historia, nos han contado cuentos desde pequeños, entonces nos imaginamos una cosa, pero es verdad que aplicado a la comunicación pues tiene mucho más matices, evidentemente. Sí que es verdad que hay que tener un buen personaje, un buen nudo, un buen desenlace, una resolución, como dices, ¿no? O sea, sí que tienen los elementos de una historia convencional, pero sí se aplica a muchos más canales. No solo, por ejemplo, estas historias de clientes, sino también de la propia marca, porque, por ejemplo, cuando en el anuncio de lotería, ¿no? Esto de si sueñas, loterías, nos cuentan ahí la historia de fulanito que fue al bar, que compró un boleto, ¿no? O sea, es un poco también no solo la historia del que compra el boleto, sino de la marca, es decir, qué hay detrás de y de también, lo que bueno, hacemos. ese es un claro ejemplo de que van también a lo emocional, de que pretenden que empatices contando la historia, se hace como más cercano a la audiencia, porque todo el mundo va a empatizar pues con el anuncio de la lotería, que incluso hay anuncios que te hacen llorar, ¿no? Pues Sí. el tema es que que eso es si muy importante empatizas, también. gana la marca, vamos, porque hace esa asociación que va a quedar para siempre, ¿no?
yo quería hacer un apunte, y es que yo creo que os estáis enfocando un poco en el storytelling a modo marca, a modo marketing, pero en verdad el storytelling lleva desde los inicios de la humanidad. Yo tengo aquí un dato, y es que según el antropólogo Robin Dunbar, las historias son lo que nos ha permitido evolucionar como humanos, porque ya incluso antes de la escritura, a través de historias, a través de vivencias y a través de narrativas, es como los humanos hemos creado grandes grupos sociales, despertando ese sentimiento de unidad, ese sentimiento de historia común, y joder, que nos ha hecho evolucionar. Es más, yo creo que el storytelling va mucho más allá del marketing. Claro, es que de hecho, si funciona el storytelling en marketing, es por eso, porque va mucho más allá, porque creo que una de las cosas más importantes, y es algo que has dicho, es emocionar. O sea, como lo que decíamos de la lotería, ¿no? O sea, llegar a alguna emoción de alguna manera. Eso, empatizando con el personaje o lo que sea. Quiero decir, como humanos, evidentemente, pues Es decir, es un recurso si funcionas por eso. que el marketing se apropió, ¿no? Claro, o sea, que tal dijo, cual. esto funciona, Sí. vamos a aplicarlo simplemente. Exacto, porque aparte es que está demostrado que cuando nuestro cerebro escucha datos, escucha información, pues puede retenerlos o puede no retenerlos. Pero en cambio, cuando escuchamos una historia, eso genera en el cerebro, pues creo que se llama oxitocina, que es un químico que al final, pues es lo que provoca la empatía. Que se genere eso. Es básico, esas reacciones químicas cerebrales que no podemos controlar y que nos hacen conectar con esa marca o con esa persona incluso. Es como eso cuando estás estudiando, que para acordarte igual tienes que aprenderte un temario, y para acordarte dices, pues me voy a inventar una historia, o es como un truco mnemotécnico, ¿no? Y creo que, por ejemplo, para otra forma en la que se puede usar en marketing, que es para producto, te ayuda a acordarte más de ese, ¿no? Si te dicen, compra mi producto porque es el mejor y tal, pues igual no te acuerdas tanto que si es como, en tal empresa hemos descubierto que había esta necesidad, y entonces después de no sé qué investigación Bueno, y tal, esto lo hace muy bien ¿sabes? también Coca-Cola, ¿no? Sí. Porque yo creo que el anuncio más típico cuando dices storytelling es el Destapa la de felicidad. Coca-Cola, sí, de asociar la felicidad y de todas las historias que crearon a raíz de asociar Coca-Cola con felicidad. Y eso también lo hace un poco Disney. Disney lo hace con la magia Disney, no sé qué, y siempre te lo asocia. No te vende tanto el producto Disney, sino la emoción que está asociada con ese producto. Es que storytelling es eso, no solamente es érase una vez, no, es toda la narrativa y todo el argumentario que hay detrás de... Y también cómo escribes, por ejemplo, lo que tú decías, una cosa tan sencilla como el copy en una página web, o sea, simplemente cómo redactas las cosas también puede ser storytelling, ¿no? O sea, contarlo de una manera que sea cautivadora, ¿no? Que te enganche desde el principio. Esto que dicen de empieza el vídeo con un gancho, pues también es storytelling, porque es como cómo narrar lo que voy a decir para que sea como una historia, ¿no? Y o sea, guiarte a través de lo que te voy a contar de manera más, narrativa. Pues esos son algunos tipos que hay detrás de la marca, detrás del cliente, detrás del producto y luego detrás de la empresa también, ¿no? Esto que se hizo viral, por ejemplo, una historia de una empresa que creo que lo habías mandado tú, Lucía, que era cómo llegamos a poner nuestra pancarta en no sé dónde, ¿no? Y te contaba la historia de una empresa muy pequeñita que había logrado poner una pequeña pancarta en, yo qué sé, no sé, un evento muy Era grande. un estadio, sí. En un estadio, sí, Sí. ¿no? Pues ese tipo de cosas a la gente le gustan también verlas. No tiene por qué ser un vídeo, pero eso, en ese sentido, no sé si tenéis algún ejemplo más o algo así. A ver, me ha chocado un poco el enfoque a lo mejor de tema vídeo, y es que yo nunca había visto, es la primera vez como que entiendo el storytelling como que puede ser un vídeo. Para mí el storytelling es una forma de narrativa. Exacto, Exacto, con su introducción, su nudo y su desenlace, que son otras partes. Pero eso al final yo creo que se puede aplicar a todo, a un vídeo, a una serie de imágenes consecutivas, a un texto de estos con coñazo, es decir, incluso un texto coñazo puede ser un storytelling mal redactado.
ahí está también un poco los errores que suele cometer la gente al elaborar un storytelling, que no sé si queréis dar algún ejemplo de error. Sí, voy a comentar un momento que me ha llamado la atención eso que has dicho del orden de las imágenes, porque también es importante esto, o sea, también es storytelling, pues por ejemplo, que en las fotos de producto aparezca alguien usando el producto, ¿sabes? Porque ya estás, ¿no? Como, en plan, por ejemplo, una persona que vende botellas, pues si en las imágenes sale alguien usando la botella en el gimnasio, en casa, o sea, como... No sé, me ha llamado la atención eso porque Sí, es verdad que que está en todas partes. por ejemplo, también puede hacer Sí. storytelling, que no solo sea texto también. Sí, está en todas partes. Y sí, yo creo que sí se cometen errores, a veces queriendo hacer esto, quizá forzando un poco una historia que no hay, o bueno, no sé. Bueno, yo creo que primero tienes que intentar que la historia sea muy de verdad, o sea, que no te inventes cosas demasiado fantasiosas porque no vas a conseguir empatizar con nadie si lo haces así. Y luego el otro fallo también está en que mucha gente empieza contando una historia, pero luego acaba leyendo la ficha técnica del producto. Y esto tampoco es storytelling. Si de repente usas como gancho un storytelling y me empiezas a hablar de producto, me voy a ir del vídeo o voy a dejar de leer el contenido porque ya estoy sintiendo que me estás haciendo publicidad. Hay un concepto en inglés que es el show, don't tell, que es muestra, pero no me lo digas. O sea, implementalo dentro de lo que me estás contando, haz que sea resolutivo para tu historia, muestra la utilidad, ¿no? Pero no me hables del producto en sí, porque entonces estás rompiendo la historia. Total. Es como cuando lees una novela mal escrita, ¿sabes? Que en vez de que los personajes... Yo qué sé, los personajes están hablando y sobreexplican todo, en plan de, por ejemplo, si es un mundo de magia, imagínate que eso, Harry Potter de repente se empieza a hablar con Ron y en mitad de la conversación empiezan, porque claro, en este mundo de magia en el que vivimos, todo funciona con varitas, ¿verdad, Ron? O sea, evidentemente no funcionan así las historias, tienes que meterlo de forma orgánica y... Y que quede bien. Show, don't tell. Exacto. Algo importante que creo que has comentado, me voy a hacer el apunte, y es que personajes, narrativa, es decir, yo creo que hay una serie de elementos que se deben de tener siempre en un storytelling, como puede ser una serie de personajes, lo que hablábamos antes de la persona que sostiene la botella, pues ese sería un personaje, y ese personaje está introducido por un narrador. Es decir, tú como la persona que está escribiendo ese storytelling, al final tienes que ponerte en una perspectiva de superior, es decir, de narrador, que bueno, luego ya dentro de la narrativa podemos encontrar diferentes tipos de narradores, pero al final es lengua, todo eso que hemos estudiado en el colegio y que decíamos, pues yo para qué quiero saber los tipos de narrador que hay. Pues mira, se puede aplicar hasta el marketing, hasta un vídeo de YouTube de The Gref, seguro que lo están aplicando sus editores. Es muy importante saber que tiene que haber unos personajes y enfocarlos bien, no enfocar en un personaje ficticio, tiene que ser una persona que te pueda recordar a ti mismo. Y diferenciar narrador de personajes, que parece una tontería, pero bueno, a veces entras en la rueda, por ejemplo, de crear contenido y no te das cuenta de que estás haciendo storytelling sin querer, ¿no? Y a lo mejor no lo piensas tanto. Pero sí que es verdad que eso que dices no es lo mismo. El narrador puede ser en primera persona, es decir, puede ser, por ejemplo, cuando un influencer cuenta su experiencia, ahí sí que coincide el protagonista con el narrador, pero no tiene por qué. Entonces son cosas de lo que dices, de volver a lo básico, ¿no? A lo que estudiabas en el colegio, que a lo mejor por querer ir más allá no lo habías pensado, y ese volver a lo básico te hace crear una mejor historia y con mejores personajes. Y complejos también, que no sean, pues eso, no sé, al menos a mí cuando leo una historia no me gustan los personajes como muy unidimensionales, ¿no? Pero eso ya es más, o sea, aplicado a lo que hemos dicho sería más, pues eso, si vas a hacer un gran anuncio o algo así, evidentemente en una foto de una botella, pues no vas a crear un personaje complejo, lo veo ¿no? bastante complicado en el sentido de que últimamente las redes sociales piden menos tiempo para todo. Es como la captación en 3 segundos, los vídeos de 10 segundos. Entonces es como hacer storytelling en un vídeo de 5 segundos, igual es imposible, ¿no? Que nos veíamos en esta tesitura hace muy poco, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle una vuelta y ver también cómo poder aplicarlo y dónde aplicarlo. Igual no vale para todo. Sí, es que esto nos hemos encontrado haciendo anuncios sobre todo porque, claro, como que los expertos recomiendan hacer vídeos de entre
5 y, bueno, incluso 3 y 10 segundos, pero aplicando el storytelling y dices, bueno, a ver cómo lo hago, ¿no? Pero bueno, es un reto que al final, pues eso que lo que decía Juan, no tiene por qué ser necesariamente en el vídeo en donde veas el storytelling. A lo mejor es algo como más integral, ¿no? Más abstracto, que está tanto en la marca como en, bueno. Y una pregunta que me surge en base a esto que acabas de decir, y es, ¿cómo te recomiendan que hagas un storytelling en 3 segundos? Es que no... Es real, sí. No lo Buena sé. pregunta, pero nos lo hemos encontrado así. Sí, Sobre sí, todo sí. para publicidad, nos dicen. O sea, contenido también, porque la gente consume ahora contenido muy rápido. Yo misma también, o sea, no es una crítica porque yo igual. Pero para Publi sí que nos lo han dicho. Y es verdad Yo que creo funciona que bien. es más una primera captación y que luego puedes hacer toda la storytelling dentro de tu perfil con otro medio. O sea, igual en un vídeo ya de 10 minutos o algo que te dé un poco más de contenido. Porque en esos pocos segundos realmente solo consigues una primera captación. No das contado una historia en tan poco tiempo. Eso me ha hecho pensar en un ejemplo que creo que era una app de citas, no sé si era Tinder o una de estas, que había hecho como pequeños vídeos donde introducía una historia, no sé si llamaba Tinder Stories o no sé qué Stories, que son de historias de gente que se conoció por Tinder. Y en el vídeo de Publi, digamos, solo introducía la historia. Es decir, solamente era como un pequeño teaser de lo que luego vas a poder ver. Y entonces hacías clic y vas a un vídeo de YouTube más largo. O sea que sí, es un poco quizá Yo creo que currarse el storytelling es momento de que lo más apliques a por este detrás. podcast también. Efectivamente. Aquí también, introducción, ¿no? Desenlace. Bueno, y eso, no sé si tenemos algún consejo más para la creación de historias. A ver, yo iba a plantear un caso diferente, a lo mejor un poco más centrado en el diseño del storytelling, y es que yo muchas veces al hacer webs y buscar ejemplos me encuentro con webs que están hechas en Parallax, que por explicar así de una forma breve lo que es el Parallax, es la forma que tenían cuando no existían los juegos en 3D o los gráficos en 3D, de darle una perspectiva 3D a través pues, de superponer capas, las mueves a diferentes velocidades. Y eso crea un efecto en el storytelling en el que los textos se van desplazando por la pantalla a medida que van surgiendo las imágenes, todo en 3D, y ya van bastantes webs que veo, una en particular creo que es Porsche Evolution, no me acuerdo si es .com o .br, pero en la que te contaba toda la evolución de Porsche o de Porsche a través de Parallax. Texto, imágenes del desarrollo, de los diseños de los coches, es decir, una forma visual de irte sacando las imágenes en la pantalla, pero sin necesidad que sea un vídeo, sin necesidad de tener que hacer gráficos en 3D, a través de recursos que llevan existiendo, pues desde que se hacía el Mario Bros, desde que se hacía el Sonic, desde los primeros juegos que ahora llamamos retro, y que no es muy complejo y que aporta un plus de valor a un producto que a lo mejor no tienes los medios para comprar una tipografía súper guay de X dinero o contratar a un narrador. Es decir, yo creo que es muy importante en el storytelling ver los medios que se tienen y en base a ellos intentar elaborar una historia realista, pero sin irse por las ramas, sin centrarse en elementos súper complicados o muchos personajes, lo que hablábamos antes de no complicar el storytelling. Intentar que sea muy simple. Y me he ido del tema del Parallax completamente. Pero bueno, creo que lo he dejado más o Bueno, pero el menos. consejo está bien. Es interesante porque, claro, quizá nosotras como nos dedicamos más a contenido, pues lo llevamos más por ahí, ¿no? O a marca o branding, pero es verdad que visualmente también se puede contar muchísimo y en una página web es verdad que siempre que te encuentres algún tipo de... algo que no sea estático, ¿sabes? Que parezca como que estás interactuando con la web de alguna manera, también es otra historia en la que eres tú también el protagonista. O sea, quiero decir, está en todas partes. Es como, de repente ahora con todo lo que has dicho, sí que digo, joder, lo veo en todas partes todos los días. Bueno, y eso es, hemos hablado un poco de los tipos de storytelling que hay a nivel de contenido, de marca, de cliente, de producto, de empresa.
También hemos visto que puede ser por diferentes canales, en diferentes formatos, vídeo, blog, newsletter también, o incluso eso, algún efecto visual para tu página web. Y hemos dado algunos consejos, pero si te queda alguna duda o quieres proponer algún otro tema o alguna otra cosa, puedes dejar algún comentario y lo podemos responder, o podemos hacer un nuevo episodio sobre lo que nos digáis. Muchas gracias, chicos, y nos vemos en el siguiente episodio de Creative Club.